Bien, en un video anterior expliqué cómo se hacen las restas en el Abaco Kramer y vimos el primer caso en el cual la resta es muy simple porque todas las cuentas implicadas se pueden quitar de forma directa por estar presentes en una cantidad suficiente y eso evita que tengamos que quitar cuentas vecinas. En este caso, el segundo tipo de restas es aquel en el cual la cantidad que tenemos que quitar de una cuenta, de un eje, no es suficiente las cuentas que están presentes y por tanto sí nos vemos obligados a quitar una cuenta, o sea que estamos quitando un exceso, ya que quitamos una cuenta del eje vecino, del eje de la izquierda. Vamos a ver un ejemplo. Aquí está escrito 789, tengo 7 centenas en el eje 3, tengo 8 decenas en el eje 2 y tengo 9 cuentas en el eje 1, dice 789. A esto le voy a quitar, por ejemplo, 97. Y bueno, vamos, ¿cómo voy a proceder? El eje donde tenemos que empezar la operación sería el eje 2. ¿Por qué? Porque 97 es donde vamos a iniciar el cálculo. Siempre se inician los cálculos de izquierda a derecha en el ábaco. Tengo que quitar 9 cuentas. Veo que en el eje 2 tengo 8. A 8 no le puedo quitar 9, entonces no puedo realizar la acción directamente en el eje de las decenas. ¿Qué voy a hacer? Tendré que valerme del eje vecino y en el eje vecino quitar una cuenta. Y bueno, aquí es importante que tengamos siempre presente qué es lo que quito y qué es lo que quería quitar. Voy a quitar una centena, pero yo nada más quería quitar 90, el valor de 90. Si yo quito una centena son 10 decenas. Si yo quito 100 o 10 decenas y nada más quería quitar 9, entonces ¿qué tengo que hacer? En el eje de las decenas tendré que regresar una. Si yo quito 10 y devuelvo una, estoy quitando 9, 90. Entonces aquí ya quité el 90. Y ahora me paso al eje de las unidades donde tengo que quitar 7. Y bueno, el 7 sí lo puedo quitar en forma directa. Quito 2 cuentas hacia abajo y subo la de valor 5. 5 y 2 es 7 y al eliminarla estoy quitando 7. Y mi resultado es 692. Y el proceso pues es muy simple, aunque no lo realizamos simplemente con los ejes implicados, nos tenemos que valer de un eje vecino. Bueno, vamos a hacer otro cálculo de este mismo tipo. Vamos a ocupar otra cantidad que podría ser, por ejemplo, 753. Voy a escribir 753, me voy al eje número 3, ahí pongo 7 cuentas, pongo 5 en el eje 2, sería 750 y pongo 3 unidades en el eje 1, aquí dice 753. A este 753, por ejemplo, le voy a quitar 65. Y bueno, la cifra de mayor valor jerárquico en 65 es la de decenas, entonces me ubico en el eje de decenas y ahí voy a empezar el cálculo. Tengo que quitar 60, veo que tengo solamente 50 en eje de decenas, no puedo hacer la resta directamente en este eje. ¿Qué voy a hacer? Pues me tengo que valer del eje vecino, del que esté a la izquierda, y ahí tengo que quitar una. Y bueno, siempre es importante ver qué quito y qué es lo que quería quitar o necesitaba quitar. Voy a quitar 100. 100 equivale a quitar 10 decenas, pero yo nada más quería quitar 60. Como quito 10, tengo que devolver mi excedente. El excedente, en este caso, sería 4. Si yo quito 10 y devuelvo 40, estoy quitando solamente 60. Por eso es que subí 4 cuentas en el eje 2. Y ahora me voy al eje 1, donde tengo que quitar 7. Nuevamente veo que tengo 3 cuentas disponibles, a 3 no le puedo quitar 7. ¿Qué voy a hacer? Pues me voy al eje de la izquierda, en este caso al de las decenas, y ahí voy a quitar una decena. Yo voy a quitar 10, o sea, una decena, pero solamente quería quitar 7. ¿Qué voy a hacer? Entonces en el eje de las unidades debo devolver 3. ¿Cómo devuelvo 3? Pongo la cuenta superior que vale 5 y quito 2. Y entonces, si de esa forma se acaba la operación. Mi resultado es 600,
86. Bien, en este tipo de cuentas recordemos que la operación es muy simple, pero tenemos que auxiliarnos de alguna de algún eje vecino que nos permita hacer el cálculo. En este caso, para el segundo ejemplo de este tipo de operaciones es el eje izquierdo, el eje vecino. Voy a hacer otra operación, podría ser, por ejemplo, vamos a hacer una cifra más grande. Vamos a poner, por ejemplo, 8000. Vamos a hacer ya con millares. Vamos a poner, por ejemplo, 8000. Me voy al eje número 4. Ahí pongo 8000. Vamos a poner 700. En el eje 3 pongo 7 cuentas. Vamos a poner en el eje 2 6, sería 60. Y en el eje 1 vamos a poner 60. Vamos a poner 5. Aquí dice 8765. Y este 8765, por ejemplo, le vamos a quitar la cantidad de... le vamos a quitar, por ejemplo, 345. Vamos a quitar 345. Yo veo que la cifra de mayor valor significativo en 345 es la centena. Tengo 3 centenas, entonces me voy al eje de centenas. Obviamente las de unidades de millar pues ya no las tomo en cuenta. Me voy al eje de las centenas y ahí tengo que quitar 300. En las decenas tendré que quitar 40 y en las unidades tendré que quitar 5. Entonces, bueno, aquí podemos hacer la resta directamente. Quito 5, pongo 2. En las decenas quito 5, pongo 1. Y en las unidades quito el 5 y lo escribo. Aquí mi resultado sería 8420. Y bueno, sirva este ejemplo para recordar que siempre que se cancelen las cuentas presentes en un eje, se debe de indicar el 0 como lo estoy haciendo aquí. Este ejemplo corresponde al tipo de ejemplo, al primer caso. Simplemente lo retomé para recordar la importancia de escribir el 0. Ahora sí, vamos a hacer nuevamente un cálculo con la cifra inicial que habíamos dicho, 8765. Pero a esto le tenemos que quitar, por ejemplo, le vamos a quitar, por ejemplo, 876. 876. ¿Cómo voy a proceder? Voy al eje de las centenas, ahí tengo que quitar 800. Veo que tengo disponible 7, no puedo quitar 8. ¿Qué voy a hacer? Le quito al eje vecino 1. Al quitar una del eje de las unidades de millares estoy quitando 1000, pero yo nada más quería quitar 800. Por tanto, tengo que devolver 200 o 2 cuentas en ese eje. Si quito 1000 y devuelvo 200, estoy quitando 800. Me voy al eje ahora sí de las decenas y ahí tengo que quitar 70. No le puedo quitar a 6, 7. O a 60 no le puedo quitar 70. ¿Qué hago? En el eje de las centenas quito una. Estoy quitando 100, pero yo nada más quería quitar 70, entonces tengo que devolver 3. Si yo quito 100 y devuelvo 30, estoy quitando 70. Y en el eje de las unidades quiero quitar 6. Tengo 5, a 5 no le puedo quitar 6, entonces le voy a pedir al eje de la izquierda que me permita quitar 1. Voy a quitar 10 y tengo que devolver mi excedente en las unidades. Si yo quería quitar 6, al quitar 10 tengo que devolver 4. Y entonces ahora sí, mi resultado va a ser 7800, va a ser 7889. Lo muestro otra vez, es 7889. Voy a hacer un último ejemplo de este tipo de restas, del caso 2, en el que no podemos quitar directamente las cuentas porque no tenemos las necesarias, y vamos a hacer una operación ahora con punto decimal. Vamos a ocupar, por ejemplo, 6.78. Voy a escribir aquí, me valgo del punto decimal que está entre el eje 3 y 4, entonces el eje número 4, ahí voy a escribir las unidades, son 6,
En el eje 3 voy a poner las 7 décimas y en el eje número 2 voy a poner las 8 centésimas. Aquí dice 6.78. Recordemos que la marca entre el eje 3 y 4 la estoy ocupando ahorita como punto decimal. Y esto le vamos a quitar, por ejemplo, 4.89. 4.89. ¿Cómo procedo? Bueno, me voy al eje número 4 y ahí tengo que quitar el valor de 4. ¿Cómo lo quito? Pues quito la cuenta que vale 5 y devuelvo una. Si quité 5 y devolví una, estoy quitando 4. Ahora voy a quitar el 89.89. En el eje de las decenas tengo que quitar 8 decenas. No puedo quitar 8 porque tengo 7, a 7 no se le pueden quitar 8, entonces voy a quitar del eje de junto, del lado izquierdo, voy a quitar una cuenta. Estoy quitando una cuenta, pero yo nada más quería quitar 8 décimas. ¿Qué hago? Pues devuelvo 2 décimas en el eje 3. Y ahora me voy al eje de las centésimas donde tengo que quitar 9. Yo tengo 8 centésimas, le tengo que quitar 9, no puedo, entonces quito una décima. Una décima equivale a 10 centésimas. Pero como quité 10 y yo nada más quería quitar 9, devuelvo una centésima en el eje 2 y mi resultado es 1.89. Y bueno, si nos damos cuenta, el cálculo es muy simple. La única pues aparente dificultad es que el eje no nos permite hacer la acción en forma directa y por eso nos valemos del eje de junto. Quitamos del eje de junto, como estamos quitando una cantidad mayor a la deseada. En el eje donde se requería la acción es donde debemos devolver el excedente para no quitar de más. Si yo necesito quitar 6 y quito 10, pues tengo que devolver 4. Y bueno, eso es todo. Es el segundo ejemplo de las restas.